España es una tierra llena de historia, pero también de sombras. Bajo calles que pisamos a diario y tras muros centenarios, se esconden relatos que el tiempo intentó borrar. Ahora dime, ¿y si algunas de estas leyendas nunca se fueron realmente? Quédate hasta el final porque la última historia es tan inquietante que muchos aseguran que todavía protege su secreto desde el más allá. Los túneles secretos de Carmona. Bajo el trazado visible de Carmona, existe otra ciudad silenciosa, hecha de galerías estrechas y pasadizos excavados a lo largo de los siglos. No hay planos completos ni relatos oficiales que expliquen su verdadera extensión, y quizá por eso el misterio ha sobrevivido. Desde hace generaciones, se cuentan historias de vecinos que en noches tranquilas ven brillos desplazándose bajo el suelo, como si antorchas antiguas siguieran encendidas en la oscuridad. Otros aseguran escuchar pasos lentos, firmes, que no coinciden con ningún movimiento en la superficie. La sensación común es la de no estar nunca del todo solo, incluso caminando por calles vacías. Estas historias no hablan solo de miedo, sino de memoria. Los túneles parecen guardar secretos de épocas de guerra, huidas y rituales olvidados. Al imaginar ese mundo subterráneo, surge la inquietud de que algo quedó atrapado allí abajo, observando, esperando, consciente de cada paso que damos sobre su techo de piedra. El Alcázar y los esqueletos encadenados. El Alcázar de Toledo domina la ciudad como un testigo inmóvil del paso del tiempo. Sin embargo, su historia más inquietante no se encuentra en las alturas, sino en lo que fue hallado en su interior. Durante trabajos de restauración aparecieron restos humanos unidos por cadenas corroídas, una imagen que dejó más preguntas que respuestas. No se supo quiénes fueron ni por qué terminaron allí, privados de libertad incluso después de morir. Desde entonces el silencio del lugar se volvió más denso. Algunos trabajadores y vigilantes nocturnos relatan sonidos metálicos que parecen deslizarse por el suelo, como si las cadenas siguieran arrastrándose solas. No es un ruido constante sino esporádico, lo suficiente para sembrar duda. La leyenda sugiere que aquellas almas nunca encontraron descanso y continúan repitiendo su castigo. Dormir con esta historia en la mente es aceptar que algunos muros no solo sostienen edificios, sino también culpas y condenas que se niegan a desaparecer. La calavera oculta del Palacio Real de Aranjuez. En el interior del Palacio Real de Aranjuez, se habla en voz baja de una historia marcada por la pasión y la tragedia. La leyenda cuenta que un amor prohibido terminó de forma tan violenta, que dejó como recuerdo una calavera escondida, no como trofeo sino como advertencia silenciosa. Con el paso del tiempo, quienes trabajan en el palacio han descrito sensaciones extrañas, como cambios repentinos de temperatura y la impresión de ser observados en corredores cerrados. No se trata de apariciones claras, sino de presencias sutiles que alteran el ánimo. La idea de que un sentimiento tan intenso pueda permanecer después de la muerte resulta inquietante y profundamente humana. Este relato sugiere que el dolor no siempre se desvanece, y que ciertos lugares absorben emociones hasta convertirlas en parte de su esencia. Al dejarse llevar por esta historia antes de dormir, uno se pregunta si el amor, cuando se convierte en tragedia, puede transformarse en una sombra eterna que se resiste al olvido. El cuarto de los espejos malditos de Valladolid. En una antigua vivienda de Valladolid se encontraba una estancia que nadie quería ocupar demasiado tiempo. Las paredes estaban cubiertas de espejos que, según los relatos, provocaban malestar en quienes se observaban en ellos. Algunos hablaban de mareos repentinos, otros de sueños perturbadores que se repetían noche tras noche. La leyenda afirma que aquellos reflejos no devolvían una imagen neutra, sino algo alterado, como si mostraran una versión interior difícil de aceptar. No era miedo inmediato, sino una incomodidad persistente que se quedaba incluso después de abandonar la habitación. Con los años el cuarto fue clausurado, pero la historia siguió viva en la memoria colectiva. Este tipo de relatos invitan a pensar que no todos los espejos sirven solo para mirarnos, y que algunos pueden actuar como puertas a emociones reprimidas. Escuchar esta historia antes de dormir es dejar que la imaginación juegue con la idea de que lo más inquietante
no siempre está fuera, sino reflejado frente a nosotros. El Caballero Templario de Ponferrada. El castillo de Ponferrada guarda una de las leyendas más oscuras asociadas a los antiguos templarios. Se cuenta que un caballero, acorralado por sus enemigos y negándose a entregar sus riquezas, tomó una decisión extrema. Prefirió enterrarse vivo junto a su tesoro, convencido de que así nadie podría profanar lo que se consideraba sagrado. Desde entonces, la tradición oral sostiene que su espíritu continúa vigilando ese lugar oculto. Quienes han intentado buscar el tesoro relatan una sensación de miedo intenso, que aparece sin explicación, como una barrera invisible que impide avanzar. No hay gritos ni apariciones claras, solo una opresión que obliga a retroceder. Esta historia habla de lealtad llevada al límite y de la obsesión por proteger secretos incluso más allá de la vida. Al escucharla en la quietud de la noche, surge la idea de que algunas promesas son tan fuertes que ni la muerte consigue romperlas. La casa maldita atribuida a la tía Toña en Madrid. En una zona apartada de Madrid se alza un edificio rodeado de rumores inquietantes. La historia atribuye su maldición a una mujer conocida como la tía Toña, cuyo pasado está envuelto en versiones contradictorias. Lo que se repite en todos los relatos son los sonidos inexplicables, especialmente llantos de niños que parecen surgir cuando no hay nadie más presente. Quienes han entrado hablan de habitaciones que transmiten una sensación extraña, como si el espacio se reorganizara en silencio. No se trata solo de miedo, sino de una profunda incomodidad que invita a marcharse cuanto antes. La leyenda sugiere que el dolor vivido en ese lugar quedó impregnado en sus paredes. Escuchar esta historia antes de dormir es imaginar un sitio donde el pasado se repite en susurros, recordándonos que algunas casas no solo albergan recuerdos, sino también ecos de sufrimiento que se niegan a desaparecer. El tesoro perdido frente a las costas de Galicia. Las aguas de Galicia esconden relatos de naufragios y riquezas que nunca regresaron a la superficie. Entre ellos destaca la historia de una fragata hundida cuyo tesoro jamás fue recuperado. Los pescadores hablan de noches en las que el mar parece iluminarse suavemente, como si algo brillara bajo las olas. No es un resplandor constante sino intermitente, suficiente para despertar la curiosidad y el temor. Se dice que el botín está protegido, no por trampas visibles sino por una presencia que no desea ser perturbada. Este tipo de leyendas marinas combinan la belleza del océano con la idea de peligro oculto. Antes de dormir, imaginar ese tesoro esperando en silencio bajo el agua genera una calma inquietante. Es la sensación de que el mar no solo guarda objetos, sino también historias de ambición, tragedia y promesas incumplidas, que siguen latiendo en la oscuridad profunda. España no solo se construye con fechas, batallas y nombres ilustres, también con silencios, susurros y lugares que conservan lo que nunca se escribió. Las historias que recorrimos no buscan demostrar verdades absolutas, sino revelar cómo el pasado sigue respirando bajo la superficie de lo cotidiano. Túneles ocultos, castillos marcados por el sufrimiento, palacios donde el amor dejó huellas imposibles de borrar, casas cargadas de dolor y mares que aún guardan secretos, hablan de una misma idea. La memoria no siempre descansa. Estas leyendas han sobrevivido porque fueron contadas en voz baja, de generación en generación, mezclando historia y emoción hasta volverse parte del paisaje. Escucharlas antes de dormir no es solo un ejercicio de misterio, sino una forma de reconectar con el imaginario colectivo, con el miedo ancestral a lo desconocido y con la fascinación por aquello que no tiene explicación clara. Al dejarnos llevar por estos relatos, entendemos que los lugares guardan energía, que las decisiones humanas dejan marcas profundas y que el tiempo no siempre borra lo vivido. Dormir con estas historias es aceptar que el pasado sigue ahí, observando en silencio. Hoy recorrimos túneles, palacios, castillos y mares donde la historia se mezcla con el miedo. Pero la gran pregunta es, ¿crees que estas leyendas son solo cuentos o advertencias que aún no hemos entendido? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Y si te gustó este viaje entre sombras, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como estas. Nos vemos en la próxima, si te atreves a escuchar.